Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 16 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y decíamos en el segmento anterior de una interesante entrevista que diera el señor Petit con su esposa, la señora Pérez, donde él se promueve para ser ministro de la Defensa de la nueva República porque manifiesta que en Venezuela el ministro de la Defensa debe ser un civil. Bueno, me parece muy bien. Yo no se lo voy a criticar porque el ministro es un cargo político, pero quizás el problema es que cuando tú aplicas aquella máxima que dice alábate pato que luego te mato, entonces con ese mismo argumento le van a pasar el cuchillo por el cuello. Pero también hay una en la que yo creo que el señor la botó de jonrones cuando manifiesta que la Academia Militar, su director, tiene que ser un civil. Es decir, que la Academia Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación Militar y la EFOFAC, que sus directores tienen que ser civiles. Y ahí creo que, como dice la canción, te volviste loco, Wilfrido. Pero, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Hay que recordar que las repúblicas establecen la institución militar para la aplicación de la violencia por parte del Estado. Es decir, que la organización militar tiene como primera función ir a matar y destruir. Las escuelas militares son formaciones de criminales en potencia que van a ir a actuar en nombre de un Estado para defender los intereses de unos ciudadanos de una república y su Estado de Derecho. Entonces, mal puedes mandar tú a ser director de una escuela militar a un civil que nunca se despertó con una Diana Carabobo, que no sabe lo que es comerse un fororo que está amargo porque no le echaron suficiente azúcar, o que usted no se ha comido un pollo a la granada con arroz 3 veces por semana y que además te den de los 7 días de la semana, en 5 la cena sea tortilla de petit pois con papas fritas, flan y manchatripa. Cuando usted no ha pasado por eso, o es como cuando usted compra un equipo Pioneer, no ha escuchado la mitad del sonido. Pero es que además, si usted no entiende que las escuelas militares son para formar el carácter bélico, eso no lo entiende un civil. El único civil que puede entender el carácter bélico son ratas como Douglas Bravo o guiñapos como todos estos bichos de la Liga Socialista y de bandera roja como el camarada Puertaponte, que eran unos criminales violando la ley. Pero llevar civiles a dirigir las escuelas militares, primer error, y está equivocado y arrancó mal. Después, plantear que en la Venezuela del cambio tiene que ser con un ministro de la Defensa Civil, sobre todo porque hay una cantidad de argumentos que este señor expresa, se le olvida la famosa máxima del Estado Mayor, y es que el concepto del Estado Mayor en términos militares nace porque es la sumatoria de por lo menos 5 mentes pensando en 5 puntos diferentes para poder dar las mejores recomendaciones para que el líder tome una decisión. Cuando este señor se da todas las respuestas, arrancó mal porque no entendió para qué es el Estado Mayor. Hay que recordar de que la historia del concepto del Estado Mayor nace para enfrentar a Napoleón, porque Napoleón era una mente. Ese tipo verdaderamente era un cerebro. ¿Y cómo lo logran derrotar? Diciendo, bueno, Napoleón es un tipo súper sobrado. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, pues hay que buscar 5 o 6 mentes que a lo mejor no sean tan aventajados,
pero la sumatoria de 6 mentes o 5 mentes de más o menos un Napoleón y medio. Y para eso nace el Estado Mayor, para poder recibir las mejores recomendaciones y sobre eso tomar decisiones. No, este señor se lanzó todas las decisiones sin entender de que la realidad militar venezolana en Castillete es una cosa, la realidad militar venezolana en Casigualcubo es otra, la realidad venezolana militar en Guasipate es otra, en Margarita es otra, en Caracas es otra, y cuando este señor no se ha paseado por ese escenario porque no los ha patrullado, porque no ha pasado por las 80.000 alcabalas y no entiende que la idiosincrasia del guardia de Peracal en San Antonio es una cosa, pero la idiosincrasia del guardia nacional en la Puerta de Sidor es otra cosa. Y cuando no termina de entender que para enfrentar a los bandoleros del ELN tienes que tener una estrategia, eso es en Apure, pero para enfrentar a los pandilleros del Niño Guerrero allá en Las Claritas en Bolívar es otra, para enfrentar a los bandoleros terroristas de los diferentes trenes que están entre Aragua y Carabobo es otra, para enfrentar a los bandoleros que atracan camiones en la Lara Zulia es otra, y cuando entiendes de que para poder darle seguridad al país tienes que tener la sumatoria de la visión y del análisis de los que están en el terreno es otra cosa, y entonces uno dice, caramba, pobrecito este señor, porque no ha leído suficiente historia, no se ha consultado lo suficiente qué es lo que hay que hacer, pero no entiende que Venezuela necesita custodiar su soberanía, su territorio y la propiedad de los ciudadanos. Y eso entonces deja muy triste, porque si este es uno de los individuos a los cuales la señora Machado tiene como uno de sus principales otorrinos, arrancaste mal, Maigualeda, porque no puedes llegar con ese tipo de opiniones cuando te vayas a sentar con Pete Hegseth, con el señor Marco Rubio, con J.D. Vance, con Donald Trump, con Susie Wiles, con Stephen Miller, y mucho menos cuando tengas que mandar a tus equipos a sentarse con el general Putel, que es el que acaban de designar en el Comando Sur. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos que aclarar bien los puntos, aclarar bien cuál es el horizonte, aclarar bien cuáles son los intereses de la nueva república, porque para salir del manejo de los castristas cubanos que nos manejan y nos voltean como una media desde hace más de 27 años, no es con las posiciones blanditas de calderistas que le entregaron la república a los bandidos en el régimen de Caldera 1, en el régimen de Caldera 2, y que además se acostaron con los chavistas desde el nacimiento del movimiento de ratas comunistas que hoy destruyen nuestro país. Hay que abrir los ojos, porque si no, no la vamos a ver. Mañana seguimos. Chao, chao.